Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo sea su bendito nombre. Estamos aquí, Señor, nuevamente agradeciéndole su inmenso amor, su inmensa misericordia, Señor, para con nosotros, que nos tiene aquí nuevamente en este su sábado santo, Señor, dándole gracias por eso, y le rogamos y le imploramos que ahora que vamos a hacer esta escuela sabática, Señor, pueda ser de bendición para cada una de nuestras vidas y para aquellas personas, Señor, que también verán ese vídeo cuando esté subido. Quédese con nosotros, Señor, y denos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante en estos tiempos, Señor, que cada día se hacen más difíciles. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado, hermanos. Esta ya sería nuestra penúltima lección de este trimestre y de este año. De estas lecciones sobre Esdras y Nehemías. Esta lección más o menos no será la excepción de las anteriores, ¿no? Siempre se viene tocando este tema y se viene dando bastantes cosas repetitivas, pero bueno, vamos a intentar sacarle provecho, también con algunas citas de Elena White que he cogido para poder aplicarlo, ¿no? Un poco más, que sea un poco más interesante de lo que aquí nos dice. El versículo la lección se llama ¿Cómo enfrentar las malas decisiones? Y es que más de alguna vez en nuestras vidas hemos tenido que hacer eso, ¿no? Generalmente, ojalá que no fuese siempre que tomáramos malas decisiones, pero generalmente como humanos que somos y la tendencia al pecado que llevamos, pues nos hace tomar malas decisiones, tomar los malos caminos, y al final, claro, Dios utiliza siempre todo eso para bien nuestro, pero como hemos dicho ya anteriormente, las consecuencias de esas malas decisiones nosotros tenemos que afrontarlas, porque esas no cambian. Dios nos perdona, Dios nos dice borrón y cuenta nueva, pero las consecuencias las tenemos que traer detrás y tenemos que aprender a lidiar con ellas, y más o menos es lo que en esta lección trata, ¿no? Sobre Esdras y Nehemías, cómo tuvieron que afrontar esas situaciones que tenían con el pueblo de Dios, que venían de un cautiverio, que traían muchas cosas de los pueblos paganos, aparte de lo que, bueno, más o menos de lo que está hablando aquí en esta lección, es sobre los matrimonios mixtos, ¿no? Cómo en ese tiempo, Esdras y Nehemías tuvieron que lidiar eso, ¿no? Que el pueblo de Dios, el pueblo que donde tenía que llegar el Mesías, pues se había mezclado con las naciones paganas, y todo eso había resultado para mal del pueblo. Nos dice el versículo, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esto está en Esdras 9:6. Aquí vemos a uno de los líderes que tuvo que afrontar todo esto y que fue un reparador que hizo una reforma, poniéndose él también en el pecado del pueblo. Si bien nosotros vemos que era un hombre muy consagrado a Dios, Esdras, no podemos decir que no cometía errores, pero él se ponía también con el pueblo, ¿no? Por eso dice, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas. No solamente él venía y decía, este pueblo te ha fallado, sino que él también se ponía en eso porque también lo estaba sintiendo, ¿no? Todo lo que estaba pasando ahí. Nos dice aquí la lección, Esdras y Nehemías llegaron a ser líderes en comunidades donde el matrimonio mixto con no israelitas pasó a ser la norma. Ambos dirigentes estaban muy preocupados por esto, ya que querían conducir a la nación a una estrecha relación con Dios, y porque sabían que también tenían que conservar la pureza de su linaje, porque el Mesías vendría, ¿no? Y estaban en un punto también que necesitaban hacerlo. Eran conscientes de la influencia negativa que los no creyentes o adoradores de ídolos podían tener sobre el pueblo de Israel. Habían visto los terribles efectos a lo largo de la historia, dice. Las religiones cananeas se extendieron por todo Israel hasta que Baal y Asera, dice, eran adorados en cada lugar alto. Además,
la influencia de los cónyuges paganos tenían sobre las familias que tenían sobre las familias israelitas era perjudicial. Balaam aconsejó a los moabitas que enviaran a sus mujeres a los israelitas, seguro de que los israelitas se apartarían de Dios al caer por causa de estas mujeres, y así fue. Lamentablemente, dice, estaban en lo cierto. Los cónyuges no solo se influyen entre sí, sino también la fe de sus hijos se ve afectada. Y bueno, aquí nos hace un poco peliculero, ¿no? ¿Qué harán Esdras y Nehemías con esta situación? Me pareció muy de película, bueno, al final lo que pone aquí. Bueno, los que hemos llevado años en la Iglesia hemos visto muchos casos en que las personas se separaban de la fe precisamente por coger a un noviazgo, tanto sea hombre como mujer, que los aparta. O sea, es algo que siempre ha pasado durante toda la historia. Y lo que termina sucediendo después es que, en consecuencia, ya olvidan totalmente la fe. Y es muy difícil que alguno de ellos regrese a creer como debiera. Muy difícil. Es cierto que también hemos notado con todos estos años que normalmente cuando sucede que hay un noviazgo entre uno que cree y otro que no, cuando suele ser, al menos lo que hemos vivido por aquí, cuando suele ser el hombre el que se va tras una mujer que no cree, ya se suele apartar para siempre. Pero cuando suele ser al revés, que es la mujer la que cree y el hombre no, muchas veces es arrastrado a la fe. Pero bueno, supongo que eso viene dado sobre todo por la condición psicológica de cada uno, ¿no? Sea hombre o sea mujer, como especie ya, en sí. Que el hombre se deja arrastrar más por la mujer que no la mujer por el hombre. Y es como siempre la tendencia, la mujer está más por los hijos muchas veces que por el propio marido. Es algo innato. No debería ser así, bueno, depende cómo, ¿no? Pero es una condición psicológica de la mente. Entonces, es muy claro cuando las órdenes eran dadas para que no fueran tras las mujeres que no estaban en la fe, en este caso las moabitas. Y fijémonos que cada vez durante el Antiguo Testamento esa historia se repite continuamente y el pueblo se perdería. Porque no solo se iba a perder esa persona, si eso se iba dejando transigir, ya todo el pueblo hacía lo mismo. Y en consecuencia se acabó el pueblo de Dios, se acabó el linaje para que naciera el Mesías y se acabó la salvación para todos. Sí, y esto es lo que a la gente le cuesta tanto entender, entiende, ¿no? Sí. Ve, uy, qué bestias eran y tal. Bueno, había métodos muy drásticos, pero de ahí a no ver lo que va más allá de esto es muy lamentable. Es que cuando nos ponemos a ver, bueno, ya veremos aquí la reacción de Nehemías, ¿no? con esta situación, su reacción, porque, bueno, lo que estaba comentando Víctor, ¿no? Él sabía lo que significaba todo esto. Él sabía, por profecías, que vendría ese Mesías, y que ese Mesías tendría que nacer de un linaje puro, o sea, se debería de conservar lo más puro posible, tanto como físicamente, como mentalmente, y tenían que ser personas con un conocimiento de Dios total para que el Mesías pudiese nacer. Y claro, toda esta situación a ellos los abrumaba mucho, ya veremos algunas citas de Elena White al respecto. Y sobre lo que comentaba, los matrimonios mixtos, ¿no? Se va a hablar un poco de esto aquí, porque más que todo la lección trata sobre este tema, pero recordar a las personas que ya estuvimos haciendo temas sobre esto, sobre el matrimonio en el tiempo del fin. Son 8 temas y recomiendo que tocaremos alguna cosa, pero como ya hemos visto bastante cosas y sobre todo con los matrimonios mixtos que vean las conferencias porque damos muchas citas de Elena White y mucha información acerca de lo que era el matrimonio y cómo deberían de ser los matrimonios de hoy en día. Tenemos la parte del domingo que nos habla acerca de la reacción de Nehemías. Eso lo encontramos en Nehemías 13, capítulo 13, versículos del 23 al 25. Nos dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, dice, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo.
y reñí con ellos, dice, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Aquí vemos una reacción muy dura de parte de Nehemías, ¿no? Dice bueno, primero los maldijo. Vamos a aclarar, bueno, estuve buscando un poco, más acá también lo dice, pero nos dice que también hirió a algunos de ellos y que les arrancó los cabellos, dice, y les hizo jurar diciendo que no más esta situación, pues, que no más iban a dar sus hijos a los hijos de los paganos. Tenía que haber una limpieza total en este sentido. Dice, como los hijos no hablaban arameo, el idioma utilizado en el exilio, ni hebreo, no podían entender las enseñanzas de la Escritura. Este era un verdadero problema, dice, porque el conocimiento de la revelación de Dios podía distorsionarse o incluso desaparecer. Y voy a tomar esto un poco porque, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa ahora con la palabra de Dios? Al no tener un amplio conocimiento del idioma hebreo, se ha puesto a una confusión, a que muchos textos sean malinterpretados. ¿Y qué pasa? Entonces, al ser malinterpretados, se pierde totalmente el sentido de lo que la palabra de Dios quiere decir. ¿Quieres comentar? Sí. Y entonces hay textos que tienen un significado más amplio o que tienen totalmente otro significado, más sin embargo, hoy en día, en la mayoría de las religiones, se van por otro lado, ¿no? Y ese es un problema, y es lo que estaba pasando con ellos ahí. Bueno, es que recordemos que entonces las escrituras lo que tenían era lo de Moisés. Sí. Poca cosa más podía haber. Entonces, claro, ¿en qué idioma estaba escrito? En el de ellos. No existían traducciones aún a ningún otro idioma. Por tanto, si no conocían ese idioma, no conocían la palabra de Dios. Lógicamente eso se tenía que cortar, si no se acababa la palabra de Dios para el pueblo y para el mundo entero. Y una vez más, ya sabemos luego, no nace Jesús. Entonces ahora también podemos aplicar esto, pero con un poco de cuidado, sí, porque sí, claro, sí. Ya al oír el comentario que tú dices, muchas personas seguramente ya pueden llegar a pensar, pues nada, en plan mesiánicos, sí, sí. Hemos de saber hebreo, hablar en hebreo y todo el rato así. Y bueno, ojalá todos supiéramos más de lo que sabemos, ¿no? Pero no caigamos en el extremo de judaizar, porque también ahora parece ser que si no conoces el hebreo a la perfección ya te vas a perder. Y si no dices los nombres tal como son en hebreo, pues estás perdido por siempre. Bueno, esto es una auténtica estupidez y hay que ir con cuidado con eso. Exactamente, sí. Lo que yo quise decir es que ahora, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de estudiar la Biblia, tratamos un poco de conocer las raíces de ciertas palabras, ¿no? Para conocerlas. Ese es el problema que está, por ejemplo, con lo que estamos hablando del día y la hora, o de otros temas que estamos presentando acerca de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Al no conocer un poco, que no digo que vayamos a ser expertos en cuestiones del idioma hebreo, porque no podremos. Tampoco somos de ellos, ni hemos crecido con esa cultura, ni con ese idioma. Hay cosas que sí, que podemos saberlas, pero hay otras cosas que no, o a estas alturas de la vida no las podremos aprender. Pero sí que un poco aplicarlo a eso, ¿no? Que en este sentido pasaba eso, era más grave por lo que significaba, por lo que está comentando él, pero que ahora también pasa, ¿no? En ciertas cosas, con el tema del sábado. Gracias a Dios que tenemos tantas traducciones, que la Biblia está traducida a tantos idiomas y tenemos más facilidad de lo que había en ese momento. Pero más sin embargo, el conocimiento un poco del idioma hebreo nos viene bien ahora por todo este tipo de cosas, ¿no? Y porque las traducciones antiguas también se están perdiendo. ¿Querías comentar tú? Gracias a Dios tenemos libros como la Strong, por ejemplo, ¿no? Sí. Que te permite profundizar en textos que de otra forma a nuestro nivel cultural sería imposible, ¿no? Y eso te da la ventaja o la posibilidad de, si te llama la atención un versículo, pues poder profundizar en ese versículo. Claro, aplicarlo a toda la Biblia necesitaríamos 2 vidas, ¿no? Seguramente, pero
si son pocos versículos que en ese momento estás preparando un tema, realmente es una bendición. Sí, sí, te ayuda un montón. ¿No? Y por el otro lado, ya, como dice Víctor, ya van los otros que ya si no es nada en hebreo ya no sirve. O sea, si no vas con el tema judío totalmente de cabeza, ya es que te estás perdiendo y no es así. Todo en su justo equilibrio. Nos sigue diciendo aquí, los escribas y los sacerdotes exponían la Torá principalmente en arameo para aclararle la predicación al pueblo. Sin embargo, dado que las madres eran oriundas de Amón, Asdod y Moab, y generalmente eran las que mayormente cuidaban a los niños, no es de extrañar que los niños tampoco hablaran el idioma de los padres. Claro, era un problema muy serio, porque cuando, por ejemplo, uno se va a otro país y no entiende ni idea del idioma, quedas como, claro, ¿qué vas a entender? Absolutamente nada. ¿Qué pasaba con estos niños? Entendían lo que les explicaba las madres, y si las madres eran paganas, ¿qué le podían transmitir? Hay algo que no debemos olvidar, ahora quizás es porque, sobre todo nosotros, estamos en un contexto muy distinto histórico, y aquí en esta parte, en Cataluña, porque en otras partes, y depende de los lugares también de Cataluña, las cosas son distintas. Fijaos que cuando una madre, por ejemplo, aquí es sumamente católica, pues ¿qué va a tener? Que si la Virgencita, que si la velita y todas esas cosas. Entonces, en esa época en que verdaderamente se fusionaba totalmente la vida con la creencia, el paganismo era absoluto. Y imaginaos la de estatuillas que deberían tener, la de cosas que harían de rituales que en verdad eran satánicos, y cómo eso no se lo iban a tragar los niños ya desde cuna. Claro. Entonces, ¿cómo les podías cambiar después su panorama? Muy difícil. Estos niños prácticamente ya estarían perdidos. Sí, era un problema muy serio. Pocas veces alguno podría llegar a reaccionar, ¿no? Y es por eso la reacción después que veremos, ¿no?, de Esdras, de despedir a toda esta gente, a las esposas, incluso con los hijos, por lo que estaba explicando ella. A ver, cuando nosotros, bueno, lo explicaré, para que vayamos más rápido, lo explicaré después, porque si no, nos perdemos el hilo. Dice, los eruditos bíblicos señalan que las medidas de Nehemías probablemente eran una vergüenza pública para el pueblo como parte de los castigos prescritos en ese entonces. Cuando se dice que Nehemías los reprendió y los maldijo, no deberíamos pensar que Nehemías utilizó el lenguaje grosero ni improperio, sino que pronunció sobre ellos las maldiciones del pacto. En este caso sí, cuando dijo los maldije, fueron las maldiciones acordémonos que en Deuteronomio estaban las bendiciones y las maldiciones. Las maldiciones, si el pueblo de Dios no hacía lo que tenía que hacer, pues habían diferentes tipos de maldiciones que Dios les había dicho que les iba a pasar. Y también las bendiciones si hacían caso, ¿no? Y estos eran los que Nehemías les estaba repitiendo al pueblo. Dice Deuteronomio 28, bueno, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Es muy probable que Nehemías haya elegido las palabras de la Biblia para llevarlos a comprender su mal proceder y las consecuencias de sus malas acciones. Además, dice, cuando Nehemías dice, herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, en lugar de imaginarnos, dice, es lo que nos dice aquí, a un Nehemías enojado y reaccionando con furia, debemos notar una golpiza era una forma prescrita de castigo público. Este tipo de comportamiento se aplicó sobre algunos de ellos, es decir, los líderes que causaron o promovieron esta conducta errada. Estos actos debían servir como método de humillación pública. Nehemías quería asegurarse de que el pueblo entendiera la gravedad de sus decisiones y los resultados que generarían. Yo pregunto, porque ayer le pregunté a Víctor, ¿está bien esta declaración que hace la escuela sabática? Con respecto a decir que no deberíamos de entender a un Nehemías enojado y enfurecido a manera de actuar como actuó. Hay una cosa que se llama la ira divina, ¿no? Digamos, o sea, el tener un celo, ¿no? Un celo fuerte por las cosas de Dios, y más cuando ves que la salvación de tantas personas estaban en ese momento en juego, ¿no? De todo un pueblo, ¿no? Con lo cual, en su justa medida, pues por supuesto que hay momentos en que puede salir este tipo de comportamiento y es deseable además, ¿no? Los humanos, por desgracia, estamos ya tan apartados de las verdades divinas que a veces necesitamos un coscorrón, ¿no? Para poder volver a nuestros cabales, ¿no?
No siempre, pero hay veces que sí, que necesitas que alguien te llame la atención, ¿no? Y te amoneste de forma vigorosa, ¿no? Para que tú puedas, ostras, decir, caray, pues tendrás razón, ¿no? Yo digo esto porque había, bueno, leí también el comentario bíblico acerca de esto. No explican tanta cosa y dicen que, por ejemplo, lo de arrancar los pelos, ¿no? Cuando al arrancarse los pelos de la barba, por ejemplo, ese era un acto de humillación en este tiempo. Y también Esdras hizo lo mismo con él mismo. Cuando vio la situación que estaba pasando, dice él que él mismo se arrancó los pelos del sufrimiento que estaba viendo, de la apostasía que había en medio del pueblo. Yo sé. Entonces, si ponemos en contexto la situación que estaba pasando, los tiempos que estaban corriendo, porque aparte que estaban reedificando Jerusalén, ¿no? Estaban reedificando toda la situación que estaban haciendo una reforma, venían de un exilio, venían con aquellas costumbres paganas, o sea, y sabían que el Mesías vendría, que faltaban años para pero que venía, ¿no? Estaban en una transición, en una etapa en la que necesitaban poner todo para que se pudiese conservar ese pueblo, porque estaban viendo el desastre que estaba ocurriendo. Sí, ahora ya me acuerdo. Bueno, es que una vez más volvemos a lo típico de hoy en día, que es el buenismo. Y ese buenismo ha entrado también dentro de la Iglesia. Bueno, por eso a eso voy. Si las cosas no se cortan de raíz, pues ¿qué pasa? Que el mal vence al bien. Y se acaba todo se va al traste. Y ahora, por desgracia, tantas veces en las iglesias se permiten tantísimas cosas que no se debieran permitir, que lo que hacen es que todos se vayan contaminando de lo mismo y allí la espiritualidad sea nada, una apariencia y punto. Bueno, pues imaginaos en esa época y ese tipo de reacciones que tenían, hemos de saber también cómo era su cultura, sí, y que son muy viscerales, aún ahora son muchos de ellos así, ¿no? Bueno, pues lo llevan dentro, es su forma de actuar, de ser, pero que con eso manifestaban una ira, desde luego que la manifestaban. Recordemos que también había algo que para ellos era tan malo como quedarse sin barba, y era cuando les cortaban los vestidos a la altura prácticamente de las nalgas. Sí. Era una vergüenza absoluta. Ahora igual te hacen eso y te quedas igual, ¿no? Como ya todo el mundo va como va. Pero claro, todo en su época hemos de comprender los contextos históricos y culturales del momento. Exactamente. Pero desde luego que esas reacciones eran de indignación y, como decía Luis, de ira divina y bien aplicada, porque si no se hacía así, se acabó. No era solo la salvación del pueblo, era la salvación de toda la humanidad durante toda la historia. O sea, imaginaos si no se actuaba con contundencia. Así es. O sea, y luego aquí nos dice, ¿cómo debemos reaccionar cuando vemos algo en la iglesia que consideramos un mal proceder? Nos hace la pregunta así, ¿no? Bueno, pues nada, si esos hombres llevan barba hay que arrancársela. No, imaginaos, es que fijaos la importancia de poner las cosas en el contexto cultural, Exacto. Porque si no podemos hacer disparates. Lo que sí es cierto es que hay que hacer advertir, decir las cosas bien, no cortando cabezas de buenas a primeras, ni mucho menos. Y a partir de aquí, que la gente utilice la lógica, que razone si verdaderamente quieren la creencia o quieren una apariencia de creencia. Y luego, pues hay que tomar decisiones, por supuesto que sí. Ah, no, es que no se puede juzgar. Hombre, ¿no hemos de juzgar a los ángeles? Cuidado cuando decimos lo de juzgar, cómo lo aplicamos. Porque evidentemente a la Iglesia hay que cuidarla. El pastoreo está para esto. No solo consiste en estar allí para cobrar diezmos, No. El pastoreo está para esto. Sí, sí, y entender que claro, Elena, bueno, estaba leyendo también un poco este capítulo, lo que habla Elena White acerca del capítulo 13 de Nehemías, y estaba diciendo que sobre todo, bueno, todo el pueblo estaba en apostasía y todo el pueblo estaba teniendo problemas por este mismo, ¿no? De esos matrimonios mixtos y de cómo sus hijos estaban recibiendo esa educación, pero sobre todo en el sacerdocio estaba pasando, entre los levitas, o sea, entre los encargados
¿de qué? De darle el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, era un problema aún más grave, ¿no? Por ese sentido, porque ¿quiénes eran los que debían de transmitir la palabra de Dios? ¿Quiénes eran los encargados de hacer todo el sistema del santuario? Eran los levitas. Y por eso nos dice aquí, voy a leer una cita de Elena White acerca de esto. Y dice que sobre todo, hemos estado hablando a través de estas elecciones de escuela sabática sobre Sanballat, sobre Tobías y todos estos, ¿no? Que también, bueno, todos estos hicieron este tipo de cosas, enviar a sus hijos a casarse con las hijas de los israelitas para infiltrarse, ¿no? Y para hacer ese trabajo que Satanás quería que hicieran. Dice, Nehemías oró así, dice una cita de Elena White que está en Profetas y Reyes, en la página 497. Nehemías oró así, acuérdate de ellos, oh Dios mío, en orden a sus profanaciones del sacerdocio y del pacto del sacerdocio y del de los levitas, dice. Entonces nos comenta ella, dice, solo el día del juicio revelará la angustia que sintió en su alma ese fiel obrero de Dios por tener que actuar con tanta severidad. Había de luchar constantemente contra elementos opositores y solo se lograba progresar con ayuno, humillación y oración. O sea, y no es que Nehemías estaba así muy contento de cómo estaba actuando. Dice que solo el día del juicio revelará la angustia que estaba sintiendo por actuar con tanta severidad ante el pueblo de Dios. Pero que había que luchar, dice, constantemente contra esos elementos opositores y solo se lograba como con ayuno, humillación y oración. Eran las únicas maneras, no había otras maneras. Como él estaba actuando era la única manera de hacer reaccionar al pueblo, porque si no se le hacía reaccionar de una manera así tan dura y tan radical, no podían hacerlo, no reaccionarían. Si le ibas así a sobarle la cabeza, mijito, mira, cambien, que esto, no podía. O sea, aparte que no era el momento, ni estaban, y la cultura no era así, pero en ese momento era lo que se necesitaba así. Por eso es que hay un poco el comentario de la escuela sabática cuando dice que no debemos de ver a Nehemías, estaba enfurecido, sí, con la ira divina, sí, pero enfurecido. Pero porque tenía motivos de hacerlo. Porque lo ameritaba el caso y porque hay que matizar aquí en la lección eso, de que del contexto de lo que estaba pasando, su cultura y todo lo que en ese momento se tomaba como algo serio y como una humillación o como algo que realmente valía la pena hacerlo. Y es lo que hallo a faltar. También hay otra cita que, bueno, la leeré después. Vamos a pasar, esto es la parte del domingo, a la parte del lunes, acerca de la reprensión de Nehemías. ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue su otra reacción acerca de todo esto? Esto nos está en Nehemías 13, del 26 al 27. Nos dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, dice, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. O sea, le estaba llevando a que reaccionaran también, no le estaba explicando a lo que había pasado con Salomón. No había sido Salomón el rey de Israel, le dice, y no había, bien dice que en muchas naciones no hubo otro rey como él, con aquella capacidad que tenía. Dios le dio sabiduría a Salomón. Acordémonos cómo Salomón se lo pidió, ¿no? ¿Y qué fue lo que Dios le concedió? Esa sabiduría, que era un hombre sabio totalmente. Y era amado de Dios, era hijo de David, que vemos lo que fue David para Dios también. Y Dios lo había puesto sobre rey en todo Israel. Pero ¿qué pasó? Que aún él, con toda y esa sabiduría que tenía, lo hizo pecar. ¿Quién? Las mujeres extranjeras. Y entonces, y ellos no les iba a pasar lo mismo. Ellos que no tenían esa sabiduría que tenía Salomón. Si a Salomón lo hicieron caer, ¿cómo no los podían hacer caer a ellos mismos?
Entonces lo estaba llevando a que pensaran un poco en lo que estaba pasando, ¿no? Las decisiones que tomó Salomón, dice, lo llevaron a pecar más profundamente. Sería correcto decir que Salomón causó su propia ruina al desobedecer el mandato de Dios para los reyes de Israel. Ni tomará el rey para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, dice. La vida de Salomón se usa como ejemplo negativo, no solo que se casó con más de una esposa, evidentemente como señalaba Nehemías. Eligió además a mujeres que no adoraban a Dios. Y esa fue la ruina de Salomón. Y si leemos Patriarcas y Profetas, creo que está Salomón, o Profetas y Reyes, Profetas y Reyes creo que sigue la historia de Salomón. Y vemos cómo Elena White habla de que su alianza con las naciones, en cuestiones de cuando estaban edificando el templo, y su alianza con las mujeres paganas en matrimonio, lo hizo llevar a esa gran apostasía que al final acabó como acabó Salomón. Recordemos que él no lo hacía solo por tener mujeres a montones, no, sino que lo hacía para tratados de paz, con lo cual se casaba con gente ya de la nobleza de las otras naciones. Quizá no siempre, porque entre 1000 mujeres muchas noblezas deberían hacer falta, ¿no? Pero desde luego fue su máximo error y desde luego es una enseñanza que está allí, porque Dios nunca, jamás había querido la poligamia. No. Nunca. Y imaginaos además si eso ahora ya conllevaba a un rey. ¿Qué haría todo el pueblo? Pues irse detrás a lo peor. Y fijaos la importancia de los líderes, ¿eh? Si los líderes no están y van como deben ir, se acabó, el pueblo se va atrás. Y solo puede quedar algún residuo que está por lo que debe estar de verdad, un remanente, pero el resto, perdido. Y aquí la importancia de todo esto, ¿no? Lo que estamos hablando de estos líderes, por ejemplo, de Esdras y Nehemías. O sea, eran líderes y sabían que tenían que tomar decisiones drásticas. ¿Por qué? Porque estaban siendo eso, el reparador no solamente de Jerusalén, sino que de toda la fe judía en ese momento que estaba totalmente por los suelos. Y sobre todo de lo que decía, del sacerdocio, que estaba también totalmente en apostasía y que de lo que había antes no quedaba absolutamente nada. Eran los que iban a transmitir el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasaba si seguían así? Pues que el Mesías no vendría. Y luego aquí nos habla de algunos versículos. Dice, ¿por qué Nehemías tuvo razón al reprender a las naciones por los matrimonios paganos? Bueno, y nos mandan a Génesis, a Deuteronomio, donde habla de eso, ¿no? De que el pueblo no se debe de mezclar con naciones paganas en cuanto a matrimonio. ¿Por qué? Porque iba a pasar lo que estaba pasando en ese momento. Que bueno, esto lo podemos aplicar a matrimonios, pero se puede aplicar en muchos otros factores de la vida, ¿eh? Sí, también. Dependiendo con quién te asocias, incluso en trabajo, vas listo. Y ya sabemos que eso tampoco. Y en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso siempre debemos tener la prioridad muy clara. Lo primero es Dios. Y a partir de aquí viene todo el resto de cosas. En el momento en que esa escala de valores la alteramos y ponemos otra cosa ante Dios, primero ya estamos transgrediendo un mandamiento, aunque a veces ni nos lo estemos imaginando o pensando bien, ¿eh? Pero si ponemos la esposa, si ponemos el esposo, si ponemos los hijos, las hijas, los negocios, los hobbies, lo que sea, primero que a Dios, se nos acabó. Por más cristianitos que nos creamos, ¿eh? Y en cuestión de amistades también, o sea, todo al final influye en nuestra vida. O sea, nosotros los seres humanos somos personas sociables, ¿no? Que con el ambiente que estemos es lo que hacemos. O sea, muy pocas personas tienen esa capacidad de estar en un lugar y que no les afecte la presión social y todo lo que lo rodea. Lamentablemente no es así. Y hoy en día más los jóvenes, ¿no? O sea, sí que los adultos, bueno, todos estamos en eso, ¿no? Pero la juventud que tiende a ser más inmadura, bueno, hoy en día los adultos también son inmaduros, pero ese es el problema que hay, que
todo lo que les rodea es malo. Y depende con quién se junten, acaban igual. Y como afecta mucho el qué dirán, sobre todo a los jóvenes les afecta mucho el qué dirán, el no desentonar dentro de una sociedad que es la nuestra, que está como está, pues ¿qué hacen? Sucumbir ante la presión y ante, bueno, eso lo hace el amigo, pues yo también lo haré, ¿no? Es un problema muy, muy serio actualmente que estamos pasando. Sí, desde luego, somos como esponjas, ¿no? El ser humano hemos sido creados de alguna forma para ser lo que contemplamos, ¿no? Un poco para que a través de la contemplación pues vamos siendo transformados. Y lamentablemente pues el enemigo ha puesto, pues sabiéndolo, todos sus atractivos alrededor nuestro, ¿no? Y hace que, y especialmente, pues como tú dices, la gente joven, ¿no? Pues se sienta totalmente influenciada por el entorno, ¿no? Yo lo veo pues con la gente que tengo próxima de niños pequeños, ¿no? Que los ves realmente, a veces lo piensas, ¿no? ¿Y cómo llegas a estos niños, ¿no? ¿Cómo podrías llegar a ellos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Los padres no están absolutamente en ningún tipo de sintonía con las cosas de la Biblia, pero dices, bueno, ellos no son los padres, ellos son seres independientes, ¿no? ¿Cómo lo haces para llegar a ellos? Y es realmente difícil, ¿no? Muy porque difícil. Están totalmente, la palabra no es muy bonita, pero están hipnotizados totalmente por el entorno, como tú decías, los videojuegos, en fin, las cosas más superficiales de la vida parece que es lo que los deja atrapados totalmente. Y no oyes ahí ni una palabra de profundidad, ya no te digo de la Biblia, sino no se trabaja al niño, no se lo trabaja, no se le da algo que lo pueda hacer pensar, levantar la vista, ¿no? Es que ese es el problema también hoy en día, o sea, ya no, bueno, quitemos un poco lo que dices tú en la juventud y en los niños, ¿no? Quitemos un poco eso de que, bueno, que no hablen de la Biblia porque muchos no tienen ni idea y el conocimiento que han traído es que no existe, ¿no? O que no sirve para nada. Pero hoy en día, escuchar a un joven o a un niño tener un razonamiento un poco maduro, lógico en cuanto a la vida, es que cuando encuentras uno con una pinza, es que dice, este niño no es normal dentro de la normalidad que hay hoy en el día en la sociedad. De ahí que ahora el Papa, mira por dónde, saca el Pacto sobre la Educación Mundial, donde se van a instar esos valores que nosotros estamos diciendo que no se están impartiendo. Y como la gente ve que la sociedad se va a la porra, está aceptando masivamente ese pacto mundial que se va a firmar ya este año próximo. Recordemos, no solo es de ámbito católico, sino que se empezarán a adherir gente de cualquier credo y no credo que tenga escuelas. Todos se van a ir adhiriendo a eso, con lo cual, ¿qué conceptos les van a quedar? Pues aún peor. Aún peor. Aparentemente buenos, pero ya con una finalidad que ya sabemos cuál es. Y fijaos, decimos, qué difícil es encontrar una criatura, un niño que esté centradito, ¿sí? Pues mira, ahora resulta que el reflejo para eso es una Greta Thunberg, o el niño chileno, o el niño colombiano, o el niño argentino, los que están yendo incluso hasta la ONU o a sus parlamentos de sus países, hablando sobre el cambio climático. Y niños que son unos lumbreras, porque se explican que da gusto, pero eso sí, los pobrecitos totalmente manipulados creyéndose que están ayudando a salvar el mundo y no se dan cuenta de cómo los están instrumentando. Y estos son los referentes ahora para los niños, que ya los profesores se encargan de que sean sus referentes, y luego tú diles a estos niños, jóvenes, maestros y demás, que esto también es una artimaña de Satanás. Y demuéstraselo. ¿Querrán saber la verdad o ya estarán tan impregnados de ese engaño que les han inculcado que ya no van a reaccionar? Pero acordémonos, Satanás sabe que los jóvenes, los niños, darán el mensaje con más fuerza en el último tiempo. ¿Por quién va a ir? A por ellos. Pero lógicamente, ¿qué niños son los que pueden reaccionar así o qué jóvenes? Evidentemente el peso de los padres es fundamental. Si los padres han estado en la verdad, los podrán haber instruido para que sean esos portaestandartes. Pocos habrá
que por su cuenta hayan empezado a buscar cosas por internet, hayan encontrado la verdad y la hayan seguido. Gracias a Dios los hay, y lo hemos comprobado de sobras, los hay. ¿Cuántos no hay que nos escriben y se ponen en contacto con nosotros diciéndonos esto? Pues es impresionante, porque eso ya está sucediendo. Pero desde luego el diablo va a hacer todo lo posible para girar esta cuestión a su terreno, para que esos sean los que van a ponernos también el tope de trabas a nosotros. Y a eso voy, que cuando aparece uno que es, bueno, que parece que tiene conciencia, ¿no? Que no solo se preocupa de lo que se preocupan los jóvenes hoy en día, de que el móvil, de que la moda, de que divertirse, de que ir allá, de que ir por allá, bueno, todas las tonterías que hay hoy en día y de lo que hablan, porque escuchas a un grupo de jóvenes entre 13, 14, 15, bueno, hasta los 18 hablar, ya sean hombres o sean mujeres, y es que te quedas, digo, ¿en qué mundo viven? ¿O qué es lo que tienen en el cerebro? Porque el cerebro pareciera que no, porque es que hablan de unas cosas tan banales, pero tan banales, que te quedas sorprendido y dices, ¿cómo afrontarán esta gente la crisis que se viene en este mundo? Bueno, claro, ahí está de que van a caer de cuatro patas cuando venga el engaño, porque solamente se preocupan por ellos mismos, porque lamentablemente se ha creado una sociedad egoísta. Y cuando aparecen, lo que decía Víctor, ¿no? Cuando aparecen este tipo de jóvenes lumbreras o jóvenes preocupados por algo que no sea ellos mismos, sino que preocupados por los demás, porque es lo que están vendiendo, ¿no? Actualmente con estos jóvenes. ¿Qué pasa? El diablo ya los tiene cogidos, ¿para qué? Para dar su mensaje y para aplicar el gran engaño, lo que él quiere. O sea, y mientras tanto, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Los adventistas, que es el pueblo que se debería estar preparando a sus jóvenes para hacer una diferencia en este mundo. ¿Y qué pasa hoy en día con los jóvenes adventistas? Totalmente en lo mismo que los otros del mundo, solo que con un poco de cristianismo. Y ya está. Y con sus tonterías de entretenimiento dentro de la iglesia, lo que los ponen a hacer para mantenerlos ocupados, lo que el diablo ha querido, porque se ha introducido todas esas cosas, mientras que el mensaje de la verdad brilla por su ausencia en la mayoría de los jóvenes de la iglesia adventista. ¿En qué ámbito los está moviendo? En el tema de la ecología. En el tema, exacto. Así hacen todo por los demás y por salvar el mundo. ¿Y por qué no predican el mensaje del cuarto ángel? Porque hagan lo que hagan, el mundo se va a la porra. ¿Aún no se han enterado? ¿Y que esto se acaba muy pronto? Pues no se han enterado ni se quieren enterar, tristemente. Tristemente, sí. Y en lo que se le debería estar instruyendo, que es en advertir al mundo que todo esto que está pasando, con el cambio climático, digamos, y con todo el movimiento que hay detrás de eso, es un engaño, ¿no? Ellos apoyando al cambio climático, yendo a reforestar montañas, yendo a marchas por la ecología y tantas otras cosas más que está haciendo hoy el pueblo de Dios. Como si no hay gente en el mundo que pueda hacer esto y nosotros no podamos dedicarnos a lo que es dar el mensaje final, que los otros no lo van a dar. Pero bueno, ya visteis ayer, bueno, no sé si pudisteis ver la conferencia que presentamos de Preparando el Gobierno Mundial, la parte número 12, en el cual ya vemos como la ONU y el Vaticano de la mano dando exactamente el mismo discurso y juntos en el Vaticano. Y hoy mismo me envía un hermano que está en Italia información de cómo la Iglesia Adventista va con los sacerdotes y demás, católicos, y el tema, ¿cuál es? Pues más de lo mismo. ¿Nos damos cuenta de dónde nos están llevando todos? Pues una vez más, o somos conscientes de que aquí solo se va a salvar el que verdaderamente esté por lo que debe estar, o como nos dejemos influir por las otras cuestiones, vamos listos. Sí, lamentablemente el pueblo que debería estar preparándose, que la cantidad de jóvenes que hay, porque hay bastantes jóvenes adventistas, sí que los hay, y tanto que los hay, pero ¿cuántos de estos realmente se están preparando para lo que viene? Lamentablemente, muy pocos, escasos. ¿Que los hay? Sí, claro que los hay, y no digo que no, pero ¿realmente son los que deberían de estar? No, porque es una cantidad mínima. Y en vez de
de estar ellos dando este mensaje, muchos de hecho se oponen a este mensaje, porque he visto algunos comentarios que hacen en redes sociales algunos de los jóvenes adventistas contra los que se hablan, bueno, cuando vas hablando un poco de los planes del Papa y de que todo esto del cambio climático, o sea, se oponen directamente y dice que es que unos conspiranoicos, que todo le hallan el mal, y lamentablemente se les está preparando para ir en contra de lo que es el mensaje de verdadero. Eso es lo que se está haciendo en la iglesia adventista. Bueno, siguiendo con esta parte de la lección, bueno, aquí luego nos termina diciendo que el mandato de no contraer matrimonios mixtos no se refería al nacionalismo, sino a la idolatría. En el relato bíblico, bueno, dice que nos encontramos con gente que se casó con no israelitas. Moisés se casó con Séfora, una madianita, y Boaz se casó con Ruth, una moabita. El problema con el matrimonio mixto en estos mandatos se refiere a casarse con alguien que tenga una fe diferente o que no tenga ninguna fe. O sea, en este sentido, lo que se estaba hablando era de eso, ¿no? ¿Quiere comentar? Ah, mira, hay una joven que quiere comentar. Feliz Santo Sábado. Bueno, hablando acerca del tema que acaban de tocar, yo estudié en un instituto adventista y pues resulta que nosotros a la comunidad solo íbamos una vez al año a repartir alguna cierta revista, y eso fue en los últimos 2 años. De ahí teníamos toda una semana ecológica que nos promovían y que teníamos que hacer dibujos del ambiente, reforestar o cosas así del tema este. Todos los días eran actividades acerca de la semana ecológica y de cuidar todo eso. Eso era lo que quería comentar. Pues aquí Andrea, que es mi hermana, que estudió en un colegio adventista desde muy pequeña, toda la primaria y la secundaria lo hizo ahí, no me deja mentir de lo que se les está enseñando. En las mismas escuelas se está enseñando eso, escuelas adventistas. Lamentablemente, o sea, la educación que se está dando en las escuelas adventistas es totalmente a favor de lo que está pregonando el papado. Y la gente, y bueno, qué bueno que ella dio el comentario porque ha estudiado ahí y es joven. Y es un testimonio para que no decir que nosotros realmente estamos mintiendo, sino que es así, tal cual lo estamos diciendo. También quería comentar que siempre se hacían semanas de oración, pero eran 2 veces al año o 3. Y nunca se hablaba de algo en concreto, sino que siempre nos contaban historias de que teníamos que luchar por la vida y cosas así, pero nunca nadie llegaba. Por ejemplo, los niños eran los que se bautizaban, pero los jóvenes ninguno. Y es más, algunos hasta los querían forzar a bautizarse, pero ellos no querían porque no les llegaba el mensaje que daban. Eso era lo que quería comentar. Pues otro testimonio más. Bueno, yo a veces las cosas que comentaba de los jóvenes y de la escuela lo hacía porque ella me contaba, o mi madre me contaba las cosas que hacían en esta escuela, y que bueno, que no soy yo la que lo está diciendo, sino que es una joven que ha estado dentro de la iglesia y que ha estado dentro de una escuela adventista, lo que realmente se está haciendo y lo que realmente se está enseñando, cómo se está instruyendo a los jóvenes adventistas. Lamentablemente es lo que está pasando. Y a no hablar de los clubes, ¿no? Porque es la otra parte de enseñanza que hay para los jóvenes adventistas, pero que totalmente deja mucho que desear. ¿Es malo que les enseñen tema ecológico? No, no es malo. Pero a ver, tampoco les van a enseñar a hacer de pirómanos por no enseñarles esto, ¿eh? Una vez más, si eres cristiano ya sabes que vas a cuidar de las cosas de la creación. Es que es obvio, no vas a ir destruyéndola, no vas a ir cargándote animales porque sí, ni esas cosas. Bueno, pues
Entonces, ¿por qué hay que enseñar tanto esto y no centrarse en lo que hay que centrarse, que es dar el mensaje de salvación? Pues una vez más, la infiltración ha cumplido sus propósitos. Ha hecho que desde las instituciones donde se debería enseñar, en vez de dar el mensaje, se esté dando lo que el papado quiere que se dé y la ONU. Con lo cual ya han caído en el ecumenismo de 4 patas y cuando apliquen el Laudato Si, como ayer vimos que es lo que van a aplicar, dicho por el propio Antonio Guterres, el presidente de la ONU, pues ya están listos. Ya no verán nada malo, si ya con todo lo demás están en pleno concierto. ¿Cómo van a negarse a la ley dominical? Si lo verán como bueno y saludable para el mundo. En fin, qué triste. Pues por eso hemos de redoblar esfuerzos y decir las cosas y cuanto menos quieran, más las deberemos decir. Y al menos que Dios pueda acoger a los suyos. Y como Nehemías y Esdras, pues hemos de cantar la caña sí o sí, guste o no guste. Y ya está. Así es, totalmente. Y incentivar un poco a los jóvenes que nos escuchan y que sé que siguen las conferencias, a que traten de ser un poco la diferencia, ¿no? De que el mundo va como va, los jóvenes adventistas van como van, pues un poco marcar la diferencia y sea lo que sea, dar el mensaje. No importa las consecuencias que traigamos atrás, no importa la oposición, o sea, la juventud es al final la que dará el último pregón, ya lo dice la palabra de Dios. Y necesitamos de esos jóvenes que no tengan miedo a hablar y que no se callen y que la verdad la digan, sea como sea y cueste lo que cueste. Para mí personalmente no hay nada más impactante que ver a un niño contando las verdades eternas y la verdad presente, ¿no? Es algo realmente impactante, ¿no? Para un adulto. Y a los padres, los que son padres y que tienen hijos pequeños aún o que tienen hijos jóvenes, pues no cesar, no descansar de orar por ellos y de tratar de instruirlos y dejarles la mejor enseñanza para que ellos a su vez puedan transmitir este mensaje a otros. Claro, es que lo que ha dicho Luis es sumamente importante. Lo más impactante es ver a un niño predicando la palabra de Dios. Satanás lo sabe. ¿Y qué hace? Que lo más impactante sea un niño hablando de la emergencia climática. Sí, sí. Porque tocan fibras. Nadie o pocos se van a plantear si eso es manipulación de las criaturas o no. No, dan un mensaje y mira qué bien. Bueno, pues nosotros hemos de intentar hacer todo lo posible para preparar a estos niños en la verdad, a los niños y a los jóvenes. ¿Y por qué serán ellos los que darán el mensaje final? Pues porque son los que tienen esa energía, esa vitalidad, que cuando uno se va haciendo mayor muchas veces se va perdiendo, lógicamente. Y además, ¿quiénes son los primeros que van a atravesar problemas por lo que creen? Pues los adultos. Seremos llamados a tribunales, no olvidemos eso, por nuestras creencias. Entonces, en un principio, los que estarán más libres serán ellos. Pues debemos hacer todo lo posible para hacer esto bien. Pero cuidado, porque ya veis también cuando vemos, no sé si a veces os han llegado vídeos de niños que evangelizan yendo a un autobús, donde sea, y ¿de qué modo evangelizan? Bueno, pues lo típico, que, tal como les instruyen, que además es en plan comecocos, ¿eh? O sea, los manipulan también de un modo tremendo para que prediquen, no porque les sale de dentro, sino porque ya es prácticamente algo que deben hacer sí o sí. Y los programan para ir diciendo lo típico, que Jesús te ama, que cuidado, que no sé qué. Esto es penoso también. O sea, Satanás está cogiendo a los niños por un extremo o por el otro. Y nosotros debemos centrarlos. Y eso es lo más complicado. O nos entregamos también nosotros como adultos para darles el mensaje que toca a los niños, para que ellos lo transmitan, o los vamos a convertir en siervos de Satanás. Así es. Y como dice Luis, no hay nada más gratificante que ver a un niño exponer la palabra de Dios, la verdad presente, o a un joven, o sea, acapara la atención y mucho, y acapara la atención sobre todo de otros jóvenes también. Entonces, la verdad es que hay un trabajo muy arduo que hacer con el pueblo de Dios, sobre todo con los jóvenes adventistas. Aquí hay una cita de esta parte de Elena White que la voy a leer, que nos dice: en un estudio de las causas que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía a gran parte
gran parte al hecho de que se había enredado con las naciones paganas, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Él había visto que si hubiesen obedecido la orden que Dios les diera de mantenerse separados de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes, de manera que cuando supo que a pesar de las lecciones del pasado, hombres eminentes se habían atrevido a transgredir las leyes dadas para salvaguardarlo de la apostasía, su corazón se conmovió, dice. Pensó en la bondad manifestada por Dios al dar a su pueblo otra oportunidad de establecerse en su tierra natal y quedó abrumado de justa indignación y de pesar por la ingratitud que revelaban. Nuevamente, lo que pasaba siempre, ¿no? Dios les daba oportunidades tras oportunidades y ¿qué hacía el pueblo? Pues al principio lo tomaban y luego otra vez se olvidaban de él y así sucesivamente. Vamos a pasar a la parte del miércoles donde habla que Esdras actúa. Bueno, aquí nos dice acerca de Esdras 10 y cómo, no lo voy a leer todo porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, sino que vamos a ir, bueno, a lo que dice aquí al final, dice, junto, dice, toda la asamblea decidió despedir a las esposas extranjeras. Curiosamente, incluso los que estaban casados con ellas estuvieron de acuerdo con el plan, dice, a excepción de los 4 hombres mencionados por nombre en Esdras 10:15. Los judíos prometieron despedir a sus esposas y demoraron 3 meses para llevar a cabo el plan, dice. Finalmente, 113 hombres judíos despidieron a su esposa. Curiosamente, dice el último versículo, expresa que algunos de estos matrimonios mixtos ya tenían hijos. Despachar a las madres de familia con hijos no nos parece racional ni correcto. Sin embargo, debemos recordar que este era un momento único en el que Dios estaba empezando de nuevo una nación judía. Y en cierto sentido ellos, con él, seguir el plan de Dios, seguir plenamente a Dios, requería medidas radicales. Bueno, lo que estaba pasando aquí, Esdras empezó a hablar al pueblo y decir que tenían que deshacerse, no deshacerse de matarlas, sino que despachar a las mujeres paganas con las que tenían, incluso con sus propios hijos. Y aquí voy a lo que decía Víctor al principio, ¿no? Que él comentaba, de que qué pasaba con estos niños. O sea, porque una persona que hoy escucha esto, decir, pero qué bestia, ¿no? Que era Dios al pedir que abandonaran a sus hijos, que hoy en día se escucha fatal. Pero bueno, como lo dice aquí y como lo estábamos diciendo al principio, estos niños, ¿por quién eran instruidos? En esa época, en ese tiempo, ¿quiénes eran que instruían a sus hijos? Las madres. Las madres eran las que estaban ahí todo el tiempo con sus hijos, eran las que los instruían, eran las que les transmitían los valores, les transmitían el conocimiento de Dios o del diablo, porque en este caso las mujeres paganas lo que tenían es ídolos y las cosas totalmente erradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con estos niños? Y aparte de que no conocían la lengua hebrea, sino que conocían el idioma materno o el idioma que les habían enseñado, ¿qué estaba pasando? Entonces, estos niños, o sea, ¿tendrían solución? Lo que decía él. Si ya prácticamente tenían formado absolutamente su personalidad, muchos de ellos, y podrían cambiar después. Y es lo que decía al principio, vamos a ponernos nosotros un poco en el contexto. Nosotros tenemos muchos hábitos erróneos, ¿no? Muchas cosas, muchas tendencias. Conocemos a Dios, le pedimos perdón por todo nuestro pasado, pero no quiere decir que automáticamente haya cosas en nosotros que las vamos a cambiar así. Nos cueste mucho y muchos muy difícil van a cambiar cierto tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasaba con estos niños? O sea, el idioma no lo tenían. Tenían totalmente el conocimiento de las madres. Estas madres de parte de Dios no estaban totalmente de parte del enemigo. ¿Qué les iban a enseñar? O sea, ¿había algún futuro para estos niños en el conocimiento de Dios? Muy difícilmente. Y entonces, ¿y por qué lo hacía? Bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Se estaba armando una nueva nación,
una nueva nación de donde vendría ese Mesías. Dios tenía que conservar lo más puro posible, sobre todo en la parte, volvemos a lo mismo, del sacerdocio, ¿no? Y de los líderes, los que tenían que instruir al pueblo de Dios. O sea, entonces tenía que hacer cortar totalmente con eso para poder conservar esa pureza. Desde luego, y también pensar que, claro, Dios no es como el enemigo que manipula a las personas, ¿no? Dios actúa por amor perfecto, entonces solo puede hacerlo si la persona, si la criatura se acerca de algún modo a Él, ¿no? Ahí es donde hay un encuentro. Entonces, claro, el pueblo de Israel había ocasiones en las que se distanciaba realmente mucho de Dios. Cuando volvía a haber un reavivamiento y Dios podía realmente volver a actuar con toda fuerza en él, se encontraba ya con situaciones creadas muy complicadas, ¿no? Como esta que describe en Nehemías, ¿no? En las cuales pues, ya se habían casado con mujeres extranjeras, habían tenido hijos. Entonces, bueno, Dios ahí actuaba, claro, pero no era Él el que había provocado esa situación, ¿no? Y bueno, también pasaba, ¿no? Cuando Dios mandaba a destruir pueblos paganos, que eliminaba no solamente a los grandes, sino que niños, todos se iban. ¿Pero por qué? Porque es que Dios es omnisapiente, sabía que no tenían solución. Y sabía que debía de conservar a su pueblo limpio, íntegro para la llegada del Mesías. Tenía que tomar estas medidas sí o sí. El mayor acto de amor que Dios hizo en la historia, ¿cuál fue? Enviar a su Hijo unigénito, ¿no? Para que el que creyera en Él no se perdiera y tuviera vida eterna. Eso implicaba la muerte en la cruz. O sea, el acto mayor de la historia de la humanidad es el acto de Cristo en la cruz. Si eso no se subsanaba, el acto mayor de amor de la historia de la humanidad no se hubiera podido dar. O sea que eso es, yo creo que es lo que es la única justificación posible, válida y suficiente para todo lo que pasó en esa época. Y como decía Víctor, ¿no? Es otra historia, es otro tiempo. Cristo ya murió, ya sabemos dónde tenemos que mirar, ya no tiene que nacer un Mesías. Ya tenemos que estar espabilando para que nosotros mismos podamos presentarnos ante Dios pues con todas las garantías, ¿no? Así es. No, ahora esto ya está fuera totalmente de contexto, ¿no? Lo que pasaba en ese tiempo. Fue en un momento que se necesitaba hacer y que requería el mayor esfuerzo y todas las medidas posibles para hacer lo que iba a ser Cristo, ¿no? Aunque creo que a nivel espiritual, a nivel de grupo, de iglesia, sí que hace falta algo así. Sí. Una cosa es a nivel espiritual, otra cosa es que lo mates, ¿no? Pero sí que a nivel espiritual toca cortar por lo sano también. Sí, ¿No? Igual que nos toca a los padres con los hijos, ¿no? Cuando toca, ¿no? Decir, mira, hasta aquí, ¿no? Pues lo mismo, si no, esa unidad no se puede mantener. Es imposible. Sí, por eso bueno. la palabra truaj, la palabra de la voz de la trompeta, esa voz que es una voz que divide. Por lo tanto, es un sonido que hace que la gente vaya hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Bueno, el papel del líder, ¿no? Separar. Aquí vemos que ya habla también acerca de eso, de lo que hacía Esdras y Nehemías, por ejemplo. ¿Qué hizo? Separar lo que sirve de lo que no sirve. Y en este caso estábamos hablando del matrimonio, pues había uno que estaba en la ley de Dios, digamos, y había otro que totalmente no estaba. Y para poder conservar ese momento de la venida del Mesías, tenía que cortar y separar. Hacía un tipo lo que hace hoy el tercer Elías, ¿no? El mensaje del cuarto ángel, separar el trigo de la cizaña, limpiar esas joyas. Y entonces, y es lo que hacía Esdras y Nehemías en ese momento, que hacía una separación y una limpieza del pueblo de Dios. Luego ya veremos la cita de Elena White acerca de eso, de Esdras y Nehemías con el tiempo del fin. Bueno, luego nos va diciendo un poco de lo mismo, ¿no? El proceso de la disolución de los matrimonios estos que no eran válidos. Dice, sin embargo, con el tiempo
algunos judíos comenzaron a casarse con los incrédulos una vez más y quizás algunos incluso volvieron con las esposas que habían despachado. Y esto lo dice Elena White, cuando estaba leyendo un poco acerca de Profetas y Reyes sobre este asunto, dice que muchos despidieron a sus esposas en ese momento, ¿no? Porque Esdras y Nehemías habían hecho, lo habían dicho y habían hecho esto, pero que con el tiempo muchos que seguramente en ese momento quedaron un poco duditativos de que habré hecho bien o que su corazón estaba más con la mujer y con los hijos que con Dios, pues luego dice que se apartaron. Muchos de ellos volvieron con las mujeres y luego dice entonces empezaron a mezclar el cristianismo con el paganismo y habla de lo que surgió luego de esa parte. No leí todo, pero sí, cuando estaba buscando unas citas, empecé a ver que eso dice ella. Muchos se fueron y eso sirvió para que empezaran a salir corrientes, ¿no? de mezclar cristianismo con paganismo. Incluso los samaritanos, estaba hablando de los samaritanos aquí, en esa parte. Bueno, vamos con la parte del jueves, poco para ir terminando. Dice, por lo que hemos visto, Esdras y Nehemías sobre este tema de los matrimonios mixtos, es evidente que para Dios el matrimonio es algo serio. Ya lo estuvimos viendo, luego vuelvo y remito a las conferencias que hablamos de los matrimonios. Y que nosotros también deberíamos tomarlo así. Debemos evaluar con oración a un posible compañero matrimonial e incluir a Dios en las decisiones, dice. Y debemos decidir ser fieles a los principios de Dios que puedan ahorrarnos mucha tristeza y miseria. Y bueno, y luego ya nos habla de lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, del 10 al 15, que dice, para los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, bueno, todo lo que habla de que no se separe. Está hablando aquí de los matrimonios que hay actualmente entre un incrédulo y una persona cristiana. Que, bueno, dice, como en la Biblia no tenemos un mandato minucioso en cuanto a qué hacer con los matrimonios interreligiosos, dice, sería muy imprudente y contrario a la intención del texto y sus principios insistir en que separarse del cónyuge no creyente es la actitud correcta y recomendada sobre la base de este relato de Esdras, dice. La situación de Esdras y Nehemías fue un acontecimiento único y según la voluntad de Dios, porque el futuro y la duración de toda la comunidad Israel estaba en juego. Estaban perdiendo su identidad como adoradores del Dios viviente, dice. Bueno, luego voy a ir al punto. Dice, por lo tanto, este conocimiento único no debe tomarse como una prescripción para disolver matrimonios y familia cada vez que un creyente esté casado con un incrédulo. Al contrario, dice, el relato demuestra el elevado valor de Dios asigna a la pareja matrimonial unida en un yugo igual o parejo, dice. Satanás se alegra, dice, cuando terminamos casándonos con una persona que no favorece la devoción de Dios, porque sabe que si ambos cónyuges tienen la misma convicción, serán más fuertes en su trabajo misionero para Dios que si solo uno es fiel. O sea, en este caso, por ejemplo, Pablo llama, ¿no?, que al que está casado con un no creyente, porque ha encontrado, bueno, en este caso actualmente ha encontrado el evangelio luego de que está casado, pues no llama que se separe, obviamente que no, que la opción es tratar de que la otra persona, mediante tu ejemplo y que le vayas diciendo las cosas, pues ganarlo para Dios. Y solamente se puede ganar estando ahí. Pero claro, hay momentos en que ya no se puede más. Hay momentos en que hay ya ya no solo se trata de que uno está y el otro, sino que ya hay una, ¿cómo decir? Sí, una fricción, ya hay tanto violencia verbal como violencia física de parte del no creyente al creyente. Y en ese caso, ¿qué te vas a quedar ahí? ¿A esperar que te maten? No, o sea, hay casos y casos, ¿no? Debemos de ponerle un poco de lógica también al asunto. Dios sí que llama a que si una pareja está unida en matrimonio no se separe, pero también hay que entender los contextos o la situación de cada persona. Lo ideal es eso, ¿no? Que si tú ves que la persona, bueno, te respeta también tu creencia, pues estés ahí tratando con tu ejemplo, más si hay hijos de por medio, ¿no? Pero en muchos casos la pareja no cristiana es la que termina dejando a la persona cristiana, ya pasa.
pero en otros casos hay una violencia constante de parte de la persona no cristiana hacia la cristiana. Y no solamente hablo de violencia mental, sino que muchas veces ya va la violencia física. Tanto ambas dos no se deben de consentir. Bueno, vamos a leer la cita de Elena White acerca de la obra que hizo de reforma que hizo Nehemías y Esdras. Dice, en la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán de vindicar el honor de Dios, dice. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán, dice, que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Aquí vemos una combinación, ¿no? De que no es que vas a ir a la persona solamente a estar sobando la cabeza y diciendo Dios te ama, cambia, sino que también cuando tienes que actuar con esa severidad, no es que le vas a ir a dar de cachetada, ni mucho menos, pero sí que hay que tener tanto mano izquierda, como dice, como mano derecha, un equilibrio, ¿no? Tener tacto, pero a la vez la verdad de Dios no se puede andar ni con paliativos ni con excusas, sino que tiene que ser firme. Dice, en su obra, Esdras y Nehemías, me quedó cortada. Bueno, dice, en su obra Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido culpables, lo que mencionábamos al principio. Con paciencia, dice, trabajaron, oraron y sufrieron. Lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos, sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos, quienes al prestar su influencia al servicio del mal, se duplicaban la carga de los siervos de Dios, dice. Estos traidores proveían a los enemigos del Señor material para que guerreasen contra su pueblo. Sus malas pasiones y voluntades rebeldes, dice, estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de Dios. Dice que su mayor oposición no fueron los enemigos de afuera, sino los mismos de adentro, los que se decían sus amigos y que secretamente actuaban en favor del enemigo. ¿Para qué? Para que el servicio de Dios y lo que ellos estaban haciendo se viera como detenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban dirigidos por el enemigo. Pero los mismos que estaban dentro del pueblo de Dios eran los que más hacían dificultosa la tarea de Esdras y Nehemías, lamentablemente. ¿Y qué pasa hoy en día? Es lo mismo. Es lo mismo, y está hablando aquí que en el tiempo actual o en el tiempo del fin, ahora que se está dando esa misma tarea que estaba haciendo Esdras y Nehemías, estos líderes, pues está pasando hoy en día. ¿Quiénes son los enemigos más aférrimos de los que están predicando la verdad presente? Pues los mismos que se dicen, hablando de adventistas y muchas veces hablando de los que también están supuestamente en el mensaje de la verdad presente. Lamentablemente, las cosas no cambian, siempre es lo mismo. Entonces, hoy en día, pues, ¿qué debemos de hacer? Lo mismo que hicieron estos líderes, ¿no? Afrontar las situaciones, cada una de las situaciones, con oración y con el conocimiento de la verdad presente, ir adelante sin importar lo que puedan decir. Y vendrán enemigos, opositores, ya los tenemos. Dentro de las filas del mismo pueblo de Dios las tenemos. Pero como Esdras y Nehemías debemos de tener esa fuerza, ¿no?, que tenían ellos, el objetivo era eso, preparar un pueblo, ¿para qué? Para el Mesías. Y hoy en día, ¿qué tiene que hacer el mensaje del tiempo del fin? Preparar un pueblo para la segunda venida. Y es lo que el mensaje del cuarto ángel está haciendo actualmente. Así que si alguien no tiene nada más que comentar, vamos a terminar con una oración.
Oremos. Padre, nuevamente damos gracias, Señor, porque sabemos que su palabra es maravillosa, Señor, y que cuando realmente los corazones están dispuestos a entender y a creer lo que usted dice, puede hacer muchas cosas buenas en nuestras vidas. Le rogamos, Señor, que cada día podamos ponerla a usted en primer lugar ante cualquier situación, Señor, y que nos ayude para poder ser instrumentos para que el pueblo de Dios pueda seguir conociendo, Señor, de su verdad y conociendo que quedan muy pocos años, Señor, para que usted venga y que tenemos que prepararnos, Señor, porque el tiempo cada vez se hace más difícil y necesitamos tanto de su Espíritu Santo. Quédese con nosotros en el resto del servicio de esta mañana, Señor, y ayúdenos para que cada día, Señor, seamos mejores soldados para su reino. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús.